Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Qué mejor que hoy contar con la presencia de un querido amigo, un gran argentino y un gran constitucionalista, que es presidente de la Academia de Derecho, es miembro y fue presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, está en la Academia de Periodismo, además una profunda y magnífica tarea en defensa de la libertad fundamentalmente. Me refiero al querido amigo, el doctor Gregorio Badeni. Goyo, te agradezco mucho este momento en que hubo este fallo hace unas horitas, así que todavía no tuvimos ni quizá tiempo de leerlo en profundidad, ¿no? No, todavía no tuvimos tiempo de analizar Eso, a fondo esa es la los palabra, fundamentos que expusieron los 4 jueces que votaron por un lado, los 2 jueces que se adhirieron al voto de la mayoría, pero sí en cuanto a la parte dispositiva y a ciertos argumentos básicos para descalificar. Los 4, los 2 que se adhirieron son el doctor Petrac y la doctora Argibay. Sí, añadieron, tengo entendido que añadieron algunos fundamentos. Claro. ¿Y hay un voto en disidencia? Hay un voto de disidencia que es del juez Zaffaroni, Sí. que explicitó en definitiva lo que ha estado diciendo estos días, que la cláusula del artículo 114 le da al legislador la posibilidad de introducir todas las modificaciones que considere posibles para conformar el Consejo de la Magistratura, a lo cual el grueso de los abogados, de los juristas, expresaron su opinión en contra. Claro, hablábamos con vos. Uno de las pocas veces que los juristas, cualquiera sea su simpatía política, se expresaron en contra, ¿no?, de esa opinión. Sí. Hablábamos con vos cuando empezó a tener vigencia el Consejo, que yo te decía, tuve el gusto de integrarlo, era de 20 miembros, donde estaban representados por los abogados, estaban los académicos, estaban los representantes de los jueces, y estaba también un representante del Poder Ejecutivo. Así que yo te dejaría, Goyo, que vos te explayes con total tranquilidad. Ese Consejo de la Magistratura, no solamente por la conformación, que era relativamente equilibrada, sino también por las personas que lo integraron, que eso es muy importante. Vos recordabas algunos nombres. Doctor Geminiani, Quiroga Lavie, Vítolo. Vítolo. Exacto. El doctor Usandizaga, el senador Usandizaga entonces. El senador Usandizaga, como no, Bindo Caviglione Fraga, por los jueces. El doctor Kipper. El doctor Kipper, eran todas personas intachables en cuanto a su pensamiento, hombres de bien. La verdad que había una gran unidad de pensamiento, incluso disintiendo, hay que reconocer, no nombramos al resto, pero era mucha gente que trabajó muy bien en ese momento. ¿Cómo no? E incluso tenían un secretario que antes que provenía de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Pablo Hirschman. Y después fue el doctor Corcuera también. El doctor Santiago Corcuera también, que ahora es brillante, camarista. Que ahora es camarista electoral. No, un equipo excelente que lamentablemente con la reforma del año 2006, cuando se hace la primera modificación del Consejo de la Magistratura, propiciado precisamente por la entonces senadora Kirchner, se altera no solamente el equilibrio que debe existir entre los distintos estamentos que conforman el Consejo, sino que también se le comienza a dar al proceso de formulación de las candidaturas judiciales un matiz político que no era la finalidad que tenían los constituyentes cuando introdujeron esta extraña institución en nuestro ordenamiento constitucional. Pero vos sabés que digo yo que hablábamos con vos, pero yo representaba al Senado, Usandizaga también, había algunos diputados que estaban. Entonces había una especie de inconveniente en cuanto a que algunos querían llevar a 13. Lo importante de los 20 es que no había mayoría del Poder Ejecutivo. No, había un solo representante del Poder Ejecutivo, había 4 diputados, 4 senadores, 4 abogados, 4 jueces, el presidente de la Corte y 2 representantes del ámbito académico, ¿no? Claro. Eso se redujo en el 2006 de una manera significativa.
porque los jueces pasaron a ser 3, los abogados pasaron a ser 2, 5, 3 diputados y 3 senadores, estamos en 11, un representante del Poder Ejecutivo y un académico. Con lo cual el estamento político tenía 7 representantes. Mayoría. 7, claro. 7 sobre 13. ¿no? Claro, la mitad más 1. Y esa no es la finalidad que persiguieron los constituyentes de 1994, como vos te consta. Porque es nada menos que la función de los jueces, de nombrar jueces y eliminar jueces, ¿no? De seleccionar candidatos. Seleccionar candidatos. Claro, porque eran la terna, ¿no? De decidir si corresponde o no promover un proceso de remoción a un magistrado judicial que lo hace un tribunal. Y hubieron algunos 2 o 3 casos que se removieron. Así es, casos muy importantes en donde el tribunal actuó con mucha solvencia. Así es. No se puede discutir el funcionamiento del organismo. Donde quizás hubo un poco de morosidad fue en la elaboración de las ternas. Efectivamente. Pero bueno, eso se trató de remediar de cierto modo, dándole mayor agilidad, pero en la práctica no se consiguió porque cambiaron los hombres. Efectivamente. Ya no eran hombres de debate, hombres pluralistas dispuestos a discrepar y a reconocer la razón del adversario, sino ya más dogmáticos. Como vos decís, aún no coincidiendo muchas cosas, hay una convivencia realmente importante. Sí. Pero lo que ahora ocurre, que sería bueno mencionar, es que los jueces de alguna manera con la mayoría del Poder Ejecutivo, oficialista mejor dicho, y el tema de la espada de Damocles o la amenaza permanente, ¿no? Eso va a seguir, eso evidentemente va a seguir. Es importante que no se haya hecho lugar al incremento de miembros del Consejo de la Magistratura. A 19. Exacto, eso la Corte lo declaró inválido. También estableció claramente que no existe un equilibrio entre el estamento político, el estamento de jueces y abogados, como exige la Constitución, y también el de académicos, que era un estamento, yo te diría, de complemento del Consejo de la Magistratura, que pasó a tener un rol significativo, 6 representantes. Y la ley de reforma del Consejo de la Magistratura no establecía cómo se seleccionan esas personas, con lo cual cualquiera podía ser candidato por el sector académico científico, desde Delia a Maradona, cualquiera. Y sí, porque se podía alegar que tienen academia a la calle, que tienen conocimientos mucho más amplios que cualquier teórico, etcétera. Con lo cual se estaba destruyendo ese organismo. Además es gravísimo ese tema, Goyo, ¿no? Porque se pone en jaque, se pone en juego la libertad, la ecuanimidad, la justicia, como decir. Pero es que acá... La seguridad jurídica. Yo entiendo que acá, cuando se sanciona esta ley, cuando se elabora el proyecto de ley, hay una verdadera desviación del poder. La finalidad no era mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, sino de establecer los elementos que permitieran tener un apéndice del órgano ejecutivo llamado Poder Judicial. Es volver, como dijeron algunos ministros, tendríamos que volver a como era antes, en el siglo XVIII, donde los jueces no tenían un poder independiente, sino que quien ejercía el Poder Judicial a través de ellos era el rey, la corona. Y había 2 órganos de gobierno, el Parlamento y la corona. Pero ahora apareció un organismo que controla los otros 2. Claro. Que los controla ¿para qué? Para que no incurran en abusos de poder, en exceso de poder. De modo que en todo este proyecto hubo una verdadera desviación del poder, porque su finalidad no fue mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, sino tratar de fijar las bases para ir estructurando un Poder Judicial adicto a las instrucciones que pudiera impartir el Poder Ejecutivo. Y de ese desvío de poder no se habla lo suficiente. Es cierto. Porque en varias oportunidades se ha declarado que cuando hay desviación de poder, que es el abuso de poder en el ámbito privado, las decisiones legislativas son nulas. Querido Goyo, cuando hablabas del artículo de la Constitución, vos te referías al 114, ¿no? Sí. ¿Y la Corte en este caso se refirió a este tema? Se como refirió, decía. Sí, se refirió a este tema. Se refirió a este tema, en cierto modo ratifica en todas sus partes, en casi todas sus partes, el fallo que dictó la jueza Servini. La doctora Servini de Cubría. Sí. De modo que, y como este es un fallo definitivo,
Desde ya, la elección popular de los consejeros que representan a los abogados, jueces y académicos es inviable, no se puede realizar. Dentro de un gran paso adelante, en definitiva. Y yo creo que para la consolidación de las instituciones, claro, sí, de las instituciones, porque esto importaba un serio retroceso. Efectivamente. Así como tampoco se va a poder integrar el Consejo de la Magistratura con una cantidad mayor a la que está prevista de 13 ahora. a 19. Claro, no se va a poder. No. Oye, y otra cosa, yo pienso que hay un legislador de mucha experiencia que ayer decía que la Corte no puede exceder sus facultades, como que fue bastante duro, ¿no? El tema ese, indicándole el camino a seguir a la Corte, el miembro de otro poder que es el legislativo. Yo creo que esto, como vos decís, produce un efecto contrario a muchas cosas, a la seguridad jurídica, a la credibilidad, a la inversión, a la libertad, una serie de cuestiones. Desvirtúa todo lo esencial que tenemos que sostener. Vos, no sé si vos leíste las declaraciones. Sí, pero vos actuaste en política y muy intensamente durante muchos años y lo seguís haciendo. Sí. Y vos también sabés que las presiones entre los órganos gubernamentales son recíprocas. Así es. Siempre hay presiones y es natural que existan en una democracia. Sí. Siempre que esas presiones sean legítimas y sean hechas de un modo tal que no importe desmerecer la autoridad de otro poder. Totalmente. Un legislador puede estar en desacuerdo y formular críticas a la actuación de los jueces, y los jueces también al Congreso, también, como de hecho lo hacen en sus pronunciamientos. Pero de ningún modo un funcionario del Ejecutivo, un funcionario del órgano legislativo puede decir que la Corte tiene que acatar las decisiones que adoptan los grupos políticos mayoritarios, porque la función de la Corte y de los jueces es aplicar la ley, aplicar la Constitución. Y si ellos advierten que en un caso concreto nos estamos apartando de la Constitución, pues su función es la de evitar ese apartamiento. Claro. Si no lo hacen, tienen que renunciar. No sirve el Poder Judicial. Totalmente. Por eso digo que esto reconforta, no por estar en favor de uno o de otro, sino por estar en favor del país, de las instituciones, como decías vos, ¿no? Sí, y del sistema republicano, además. Reconforta, pero al mismo tiempo genera un signo de interrogación. Bueno, eso te dejo que vos lo analices. Uno lo que advierte ahora es que el conflicto se presenta entre el órgano ejecutivo y el Poder Judicial. Es decir, que la última barrera, al margen de la prensa libre, que nosotros tenemos contra el avance de los movimientos populistas, es un Poder Judicial independiente. Es cierto. Pero pero el Poder Judicial no tiene ¿cómo te puedo decir?, una base política de apoyo. Su única base es la ley. La ley. Y la esperanza de que los ciudadanos respeten a los jueces por el cumplimiento de la ley, porque aspiran a que se cumpla la ley. Claro. Porque si pierden ese poder político, los jueces pueden ser Pueden ser arrasados. Exacto, exacto. Hoy tenemos unos 8 minutos, te dejaría, si vos querés que analicemos otro tema o insistimos en esta cuestión. Lo dejo librado a tu criterio. No, pero vos sos el hombre que tiene el olfato sos un político amigo, para saber qué es lo que le interesa a la gente. Pero hay una serie de cuestiones que va a haber ahora, el tema de la elección, el tema donde vemos que hay una especie de departamentos donde cada uno va por su lado. Creo que tenemos que pensar un poco con sentido de integración. Como vos decías hoy, aún en la discrepancia, con respeto, evitando el ataque permanente y respetando la Constitución. Porque hay otros temas que todavía están pendientes. Que tienen que Muchos temas, así es. Yo te dejo que vos elijas el que vos... No, en serio. Yo siguiendo con tu pensamiento, creo que falta un poco de grandeza en ciertos sectores de la política y hay un gran ausente que son los partidos políticos. Exactamente. U organizaciones que puedan sustituir a los clásicos partidos políticos y que no sean meras facciones. Así es. Porque ahora uno lo que ve es que se está repitiendo lo de hace 4 años atrás, cuando hubo alianzas, ligas, que tuvieron un éxito electoral, pero no un éxito político en cuanto a la gestión gubernamental. Y uno tiene miedo de que ahora se vuelva a repetir ese fenómeno, a menos que se comiencen a consolidar agrupaciones de manera permanente y con prescindencia de las personas que los dirijan.
lo cual requiere grandeza de muchos dirigentes políticos para saber dar un paso al costado, para siempre o por algún lapso, pero no creer todos ellos que son indispensables para el manejo de la cosa pública argentina. Hay toda una generación de gente joven, de gente de 30, de 40 años, que está tanto o más capacitada que ellos, porque conoce mejor las necesidades del pueblo. Así es. Lo que yo digo es que lo que vos al comienzo hablabas de los partidos políticos. A pesar del rango constitucional, tenemos que reconocer que del 83 a la fecha, en lugar de que los partidos se hayan fortalecido, yo me incorporo al mío, hemos desvirtuado una serie de cuestiones, incluso la democracia interna es muy difícil que se practique, ¿no? ¿Cómo no? Las elecciones internas que antes eran usuales en los partidos políticos, hasta en el justicialismo, esa elección interna que hubo entre el menemismo y el cafierismo. Y el cafierismo fue un modelo para la sociedad. Yo creo que fue quizá la más importante del 83 a la fecha, sí, Menem, Duhalde, Cafiero de la Sota. Así es. Y después otro tanto en lo que se llamó luego el Frente Grande, la abierta que hubo entre Bordón y Álvarez. Y Álvarez. Eran modelos de democracia. Todo eso ha desaparecido. Ahora la dedocracia se ha impuesto a la voluntad. Y lo que también yo lo digo, que muchas de las cosas se habla que la culpa la tiene la política, o los políticos. Y en alguna medida existe fundamento importante en ese aspecto. Pero también a veces los mismos sindicatos, también a veces los mismos empresarios, tenemos actitudes que a veces perjudican o no buscan el bien común. Y bueno, tenemos lo que le dijo el otro día el Santo Padre a los jóvenes, que tiene que participar en política, pero buscando el bien común. Exacto, no el bien individual, por supuesto. Exacto. Eso es fundamental, y también los empresarios, ¿no? También. Los empresarios deberían tener una línea de conducta de ese tipo, porque porque cuando flaquean me hacen acordar una frase que se le atribuye a Lenin, cuando Lenin decía: pero estos empresarios son tan tontos que me están vendiendo a un muy buen precio las sogas con las cuales los voy a colgar. Entonces hay que pensar un poco en lo que va a venir. Y hay que tener en cuenta que hay ciertos valores, ciertos principios que conforman la democracia constitucional que no se pueden negociar a ningún precio. Tenemos 5 minutos, pero yo ratifico totalmente, estoy totalmente convencido de lo que vos decís. Lo que creo es que a veces no nos damos cuenta que estas actitudes a veces convierten en un boomerang y nos pega a los que adoptamos ese tipo de cuestiones, ¿no? Pienso que tenemos que primar, bueno, acá está la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad individual, incluso, que yo creo que con las medidas cautelares se han propuesto, se afectan enormemente. No sé qué opinas vos, que sos un... Sí, pero también advertimos una reacción positiva a los jueces. Hay muchos jueces eso es muy importante, que declararon inválida esa modificación, y otros que la soslayaron directamente, haciendo lugar a las medidas cautelares que pedían los particulares, sin darle intervención previa al Estado, como exige la modificación, ¿no? Claro. ¿Por qué? Y porque estamos en la era de la defensa de los derechos humanos frente no tanto a los Estados, sino a los gobiernos que dirigen a los Estados. Y entonces debemos darle preferencia a la defensa de los derechos humanos y no a los gobiernos en caso de conflicto con los particulares. Así es. Y el otro tema que creo que habría que analizarlo a fondo, como vos hablábamos alguna vez, el tema de la Cámara de Casación. Y con las cámaras de casación, que le hace perjudica a los jubilados, pero lo mismo que las cautelares, ¿no? Sobre todo, y a otros sectores de la sociedad. A los jubilados, porque con esto los juicios de los jubilados con la Cámara de Casación van a demorar 2 años más. Es una manera de decir, bueno, nos ahorramos el juicio, porque claro, se lo lleva la providencia y nosotros nos quedamos con el dinero de esos jubilados. Y lo mismo va a pasar con los juicios laborales. Eso. Muchas veces se va a forzar en definitiva al trabajador para llegar a un mal arreglo por la necesidad que tiene de cobrar las sumas que le son debidas. Y todo eso genera una cierta cuota de fastidio e injusticia. Y en un clima donde la inflación, la inseguridad, la corrupción le preocupa enormemente a la sociedad, por las mediciones que se hacen, y el empleo también,
ocupan el primer lugar en este momento, o los primeros lugares, los 4 primeros lugares, ¿no? Es cierto. Hay varios factores que están determinando un cambio sensible en el pensamiento social. La falta de trabajo. No se crean nuevas fuentes de trabajo. El único que está creando fuentes de trabajo, entre comillas, es el Estado. No hay inversiones. Si no hay inversiones, no hay actividad y no hay fuentes de trabajo. La inflación es una realidad, por más que el gobierno la niegue. Claro, que diga el 0,7 cuando las mediciones reales dan 1,5. Así es. Y por otro lado, bueno, la calidad, digamos, el nivel de vida del argentino medio ha decaído sensiblemente. Hay cada vez más pobres como consecuencia de Yo aquello. digo que los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Hay menos posibilidades que los pobres puedan ascender a la clase media. Que es la que está sufriendo, ¿no? Todo eso se está repercutiendo ya en la sociedad, y sería bueno que los políticos con verdadera vocación política traten de capitalizar ese desengaño de ese sector social para poder remediar gran parte de los males argentinos. Que no lo usen solamente con fines electorales. Claro, para obtener réditos. Que traten de... Nos faltan 2 minutos, querido Goyo, y yo digo, te pido que votes también. El oficialismo por un lado, pero también nosotros la oposición por otro, que estamos de un lado, del otro, creo que no colaboramos para que esto se concrete. ¿Cómo ves esta elección que se va a producir en este año, diremos, el año electoral? Creo que todavía es prematuro para señalar... No en cuanto a resultados, sino en cuanto a cómo estamos planteando la cuestión. Yo hablaba que había una falta de grandeza un poco, ¿no? Hay un gran deseo de la gente de poder votar. Eso es cierto. Hay un gran deseo de la gente de poder votar y de poder tratar, en cierto modo, de modificar la situación existente. Pero todavía no sabemos concretamente quiénes van a ser los candidatos. No, pues no existe, no están todavía. Y recordar que tenemos un sistema electoral que a esta altura ya se puede calificar de perverso, porque el ciudadano no elige a los candidatos, sino que elige a las listas que les presentan los candidatos. Efectivamente. ¿No es cierto? De modo que, en fin, si las organizaciones políticas no son sólidas, las organizaciones que presentan las listas, el ciudadano no sabe a quién votar, vota a la cabeza de la lista. De la lista. Querido Goyo, yo te agradezco profundamente tu presencia y habrá que seguir luchando para que la libertad en las instituciones, la constitución, la división de poderes, el tema del gobierno tengan plena vigencia. Así es. Yo sé que vos lo haces permanentemente. La lucha por las instituciones es fundamental, no, nunca se puede dejar. Y en el programa anterior, el que estuviste vos, yo después lo repetí algunas veces, dijiste lo que dijo don Segundo B. Linares Quintana. ¿Cómo superamos esto? Lo que dijiste con sensatez y patriotismo. Así es. Eso es lo que me enseñó mi maestro toda la vida. Así es. Te agradezco muchísimo, querido Goyo. Fue maestro de muchas generaciones, ¿no? Así es. Muy amable, Goyo, y te agradezco profundamente que hayas venido hoy acá. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad?
0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Le agradezco al doctor Gregorio Badeni, a mi gran amigo y brillante constitucionalista, que justamente hoy ha tenido suerte, Corriente de Pensamiento, de contar hoy con su presencia. Después de este fallo que creo que viene a señalar un camino que tenemos que recorrer todos los argentinos. No se piense con esto ahora y se salga a hacer manifestaciones de que es la oposición el Poder Judicial por lo que ha ocurrido en el día de la fecha. Creo que ha cumplido la Corte con su rol con el que le establece la Constitución, que es el de analizar estos temas, y no, como algunos dijeron, de que no tiene que atribuirse mayores poderes los que tiene. Tenemos que velar y bregar permanentemente por la vigencia del sistema republicano de gobierno. Creo que ni el Ejecutivo tiene que tener más de lo que legalmente le otorga la Constitución, el Legislativo de la misma manera, y el Poder Judicial, que es el que establece la seguridad jurídica, el que brega por el cumplimiento de nuestra Carta Magna, porque a veces se puede sancionar una ley que el Poder Judicial puede establecer que es inconstitucional. Yo creo que tenemos el compromiso de hacer un profundo examen de conciencia, como le decía al doctor Badeni, que planteó el maestro Segundo B. Linares Quintana, sensatez y patriotismo, y pensar en grande, en el país, en nuestra nación, pero fundamentalmente en nuestra patria y también en nuestros semejantes, en los 40 millones de argentinos que habitan nuestro suelo. Ese es nuestro deber y esa es nuestra obligación. Que Dios así nos permita. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.